Si alguna vez hemos cogido los informes financieros de dos empresas, pero que no tienen nada que ver la una con la otra, es fácil preguntarse cómo es posible que se parezcan tanto en su estructura, ¿verdad? Pues la respuesta está en un documento clave, la Norma Internacional de Contabilidad, la NIC 1. Hoy vamos a desgranar ese código, ese lenguaje universal que usan los negocios en todo el mundo. Exacto, esa es la gran pregunta. Y no, desde luego que no es casualidad. Detrás de esa uniformidad hay un objetivo clarísimo, que cualquiera, esté donde esté, pueda coger esos números, entenderlos y comparar la salud financiera de una empresa. La NIC 1, digamos, es la que pone las reglas del juego para que todos jueguen en el mismo campo. Bien, en los próximos minutos este va a ser nuestro recorrido. Primero, entenderemos el porqué de este lenguaje común. Después, veremos qué piezas forman un informe completo. Luego, descifraremos las reglas fundamentales que lo rigen y finalmente nos pondremos prácticos. Veremos cómo se monta el balance y cómo se presentan los resultados. Vamos a ello. Empecemos por el principio, por el objetivo. La misión principal de la NIC 1 no es ni mucho menos complicar las cosas, es justo lo contrario. Se trata de crear una base que sea sólida y sobre todo comparable para los estados financieros, un auténtico lenguaje común para todos. Y aquí está la clave, sacada directamente de la norma. Comparabilidad. Esa es la palabra mágica. Se busca poder comparar una empresa consigo misma a lo largo del tiempo para ver cómo evoluciona y también, claro, poder compararla con la competencia para saber dónde está en el mercado. Sin esta norma sería un caos, como intentar comparar peras con manzanas. Ahora, un error bastante común es pensar que un informe financiero es solo un documento y ya está. Pues no. La NIC 1 deja muy claro que para tener la foto completa hace falta lo que llama un juego completo de componentes. Son como los diferentes capítulos de un libro que nos cuentan la historia financiera de la empresa desde ángulos distintos. Y aquí los tenemos, los 5 magníficos. Primero, el balance. Es la foto fija de lo que la empresa tiene y lo que debe. Segundo, la cuenta de resultados, para saber si ha ganado o perdido dinero. Tercero, el estado de cambios en el patrimonio neto, que nos cuenta cómo ha variado la inversión de los dueños. Cuarto, el estado de flujos de efectivo, para seguirle la pista al dinero, al cash. Y quinto, que es crucial, las notas, donde se explican todos los detalles. No puede faltar ni uno. Pero bueno, la NIC 1 es mucho más que una simple lista. Establece una serie de principios, una especie de filosofía que tiene que estar presente en toda la información. Son las reglas que garantizan que los números no solo estén bien, sino que sean fiables y sobre todo útiles. El principio supremo, la regla de oro, es la de imagen fiel. Y ojo, que esto no va solo de cumplir las normas al dedillo, no. Va de que el resultado final refleje de verdad, de forma honesta, la realidad económica de la empresa. Al final, es el pilar sobre el que se construye toda la confianza. Luego tenemos la hipótesis de empresa en funcionamiento. ¿Qué significa esto? Pues que los estados financieros se preparan dando por hecho que la empresa va a seguir viva y operando en el futuro. Porque claro, si hubiera dudas serias sobre su continuidad, la forma de valorar todo cambiaría radicalmente. Y aquí un concepto que es absolutamente crucial, la base del devengo. Esto quiere decir que los ingresos se apuntan cuando se ganan y los gastos cuando se producen, no cuando el dinero entra o sale de la cuenta. Y por eso una empresa puede tener beneficios y a la vez tener problemas de liquidez, o al revés. Es la diferencia entre ganar dinero y tener dinero. El último pilar fundamental es la materialidad, o lo que es lo mismo, la importancia relativa. A ver, la contabilidad no busca una precisión de cirujano. Se centra en la información que de verdad importa, la que podría hacer que un inversor o un banco tome una decisión u otra. Se trata básicamente de separar el grano de la paja. Venga, pasemos a la práctica. ¿Cómo se organiza toda esta información? Pues la NIC 1 exige una estructura muy clara para el balance, que se basa en una distinción fundamental, una que nos da pistas muy buenas sobre la liquidez y la solvencia de la compañía. Aquí la vemos perfectamente. La norma obliga a separar todo en corriente y no corriente. A grandes rasgos, corriente es todo aquello que se espera convertir en dinero o pagar en menos de un año. Y el no corriente, pues es la estructura a largo plazo de la empresa, sus cimientos. Para que quede todavía más claro, los activos corrientes son cosas como el inventario que se piensa vender pronto, las facturas que los clientes todavía no han pagado o, lógicamente, el dinero en el banco. Por otro lado, los activos no corrientes son las inversiones a largo plazo, los edificios, la maquinaria, las patentes. Muy bien, ahora vamos a la cuenta de resultados. Aquí la NIC 1 nos da un poco de flexibilidad. Nos deja elegir entre dos formas distintas de clasificar los gastos,
Y la elección no es ninguna tontería, porque cada método cuenta la historia del rendimiento de la empresa de una manera un poco diferente. El primer método es por naturaleza de los gastos. Este es súper intuitivo. Simplemente se agrupan los gastos por lo que son: sueldos y salarios, consumo de materias primas, alquileres, amortizaciones. Es un método muy directo y, la verdad, bastante fácil de preparar. Y así es como se vería, más o menos en un ejemplo simplificado. Partimos de los ingresos y vamos restando las diferentes categorías de gastos según su tipo, hasta llegar al resultado final. Sencillo, ¿verdad? Y muy claro. El segundo método es el de función de los gastos, que mucha gente conoce como el método del coste de las ventas. Aquí la cosa cambia. Los gastos no se agrupan por lo que son, sino por para qué sirven dentro de la empresa: el coste de producir lo que vendemos, los gastos para distribuirlo y venderlo, o los gastos generales de administración. Lo que es genial de este formato, lo que lo hace tan útil, es que nos da un dato intermedio que es oro puro, el margen bruto. Nos dice cuánto gana la empresa con su actividad principal, con su suyo, antes de contar otros gastos de estructura. Claro, por eso muchísimas empresas, y sobre todo los analistas, prefieren este método. Eso sí, hay que decir que requiere un poco más de trabajo. Así que, como hemos ido viendo, la NIC 1 va muchísimo más allá de ser un simple manual de reglas contables. No es un documento para aprenderse de memoria, sino para entender la lógica que hay detrás de todo esto. El punto clave es este. La NIC 1 es como el sistema operativo que permite que la economía global funcione sobre una base de información en la que se puede confiar. Crea un campo de juego nivelado, donde los números de una empresa en España los puede entender y comparar un inversor en Japón. Todo se resume en confianza y transparencia. Y esto nos lleva a una última reflexión. Con la estructura, las reglas, los componentes, ¿de verdad lo son todos los números? Pues la propia norma nos dice que no. Por algo existe ese quinto componente que mencionamos, las notas. Ahí es donde está el contexto, los matices. Pero bueno, esa es otra historia, quizá para otro análisis. Gracias por la atención.